¿Qué es la tanatopraxia? El vestir el cuerpo, el maquillarlo, que hacemos también. Tengo muchos compañeros que dicen, yo lo he visto todo en esta vida. Pues si te dedicas al sector es imposible. Gente me ha dicho, oye, que no me maquillarás a mi hija para la comunión. Que no me... Perdón. Mire, yo no soy maquillador, yo soy tanatopractor. No sé si has tenido casos de asesinatos. He tenido. Cuando el cuerpo está muy desfigurado, ¿el proceso es el mismo? Bueno, hay técnicas de reconstrucción avanzadas que... ¿Qué probabilidad hay de enterrar a alguien que esté vivo? 0,01%. ¿Conoces malas gestiones de la iglesia relacionadas a la funeraria? Hay un diácono aquí en Castellón que... Cuando recogís el cuerpo y lo tenéis ya en la morgue, Te tengo que decir que sí que es verdad. Nuestra sociedad le tiene miedo a la muerte porque no la conoce. A la muerte es algo que no hay que tenerle miedo porque cuando venga lo avisará. La Dana y el COVID. el parking de Bonaire. Yo he escuchado mil teorías, era un cementerio de muertos. ¿Esto es verdad? Javier Llaves, bienvenido a Wonder Project. Muchísimas gracias por venir aquí. Vamos a tocar un tema un poco complejo, ¿no? Un poco tabú, ¿no? El tema de la muerte. Antes que nada te voy a decir que yo soy muy cagado en esto. Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Mucho gusto. ¿Qué tal? Pero bueno, como siempre hacemos con toda la gente de Wonder Project, para la gente que no te conozca, preséntate. Bueno, pues yo soy Javier, llevo pues eso, ya unos añitos en el sector funerario y nada, bueno, bien. Soy técnico en emergencias de profesión también. Y poco más. Lo que me queráis preguntar os lo contestaré. ¿Cuántos años llevas en el sector? Pues mira, empecé en el sector con 16 años. Ujú. Con Ok. 16 años, Joven, ¿eh? sí, cuando suspendí cuarto de la ESO, me parece, me castigaron a ir a trabajar a la funeraria con un primo mío que tengo, que es el que me involucró un poco en todo el tema del sector y tal. Y bueno, pues es curioso porque no fue realmente un castigo, sino al final ha sido una profesión. Ostras, qué heavy, ¿eh? Entonces, bueno, ahí empezamos y hasta ahora, vaya. Bueno, antes que nada, antes de meternos en tema, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia. Más que nada para poner en contexto a la gente de Wonder. Pues bueno, yo siempre digo que pese a ser ahora funerario y haber sido un adolescente funerario, he sido un niño feliz. Ok, sí, muy bien, muy bien. Se Vale. puede compaginar, ¿no? He Es sido un válido. niño feliz, con lo cual entiendo que la inquietud por parte del sector funerario y la felicidad no está reñida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues mi infancia ha sido una infancia feliz como la de cualquier otro niño. Cuando éramos más pequeños, pues los niños jugaban al fútbol y yo he jugado al fútbol también. Luego jugué al básquet también, hice tenis. Bueno, bien, pues un niño, pues siempre he sido un niño con muchas inquietudes, ¿no? Y poco más. Yo creo que una infancia feliz, una adolescencia pues bastante construida, porque empecé a trabajar desde muy joven, como bien os he comentado antes, y a día de hoy, bueno... No sé si puedes contar la anécdota que hemos hablado detrás de cámaras, del tema del dibujo ese que hiciste con 13 Claro. años. Yo, lo estábamos hablando antes, en primero de la ESO hicimos en el cole, además, en plástica. Me parece que se llamaba antes, ahora no sé cómo se llamará. Sí. Pero en plástica hicimos un concurso de dibujo y tal. Y bueno, pues cada uno dibujaba lo que se quería dedicar de mayor. Y pues es lo típico, ¿no? Pues uno dibujaba un policía, el otro dibujaba un médico, la otra pues dibujaba, yo qué sé, pues una maestra, Sí. lo que sea, ¿no? Y yo dibujé un tanatorio. Pero qué fuerte, o sea, qué fuerte. Claro, ¿Ya yo- ahí te habían castigado? No, No, ¿Todavía no. no te habían castigado? Ya tú- Yo dibujé un tanatorio porque siempre me había llamado mucho la atención el trabajo que tenía mi primo desde pequeño. Y dibujé un tanatorio y me acordaré toda la vida que cuando pasaron unos días, mi padre un día al llegar a casa me dice, oye, ¿que tú qué has dibujado ahí? En el dibujo ese. Y yo, oh, pues un dibujo, ya está. Dice, ¿tú has dibujado un tanatorio? Y le digo, sí, claro, un tanatorio. Hombre, es que alguien tan pequeño... Dice, pues que sepas que pasado mañana tienes una cita con la orientadora del instituto, que era pues, psicóloga, ¿no?, del centro, que quiere conocerte porque no le parece normal dibujar un tanatorio. Bueno, a mí me lo pareció, me lo parece, y si mi hijo, cuando lo tenga, que de momento no lo tengo ahora, dibuja un tanatorio,
pues actuaré como mi padre, sin ningún inconveniente. Claro, pero porque tú trabajas de eso. Entenderás un poco que si tu hijo dibuja un tanatorio, a lo mejor está dibujando lo que hace pues su padre, ¿no? Sí, Porque... sí, pero mi padre no es funerario. Y mi padre en su momento lo entendió. Es decir, creo que es algo sociológico. Porque claro, yo había entendido que te había llevado como a que te revisaran por si había algo que no estaba bien. Claro. A mí me llevaron, o sea, la interpretación que se hizo de eso no es que el niño de mayor quiere ser funerario. O sea, es que ¿por qué ese niño tan pequeño, con 13 ¿no? años ya sabe que quiere ser funerario? Ok. Y la respuesta es muy sencilla. Porque es una profesión como cualquier otra. No entiendo por qué se tiene que analizar psicológicamente a un niño porque quiera ser funerario. Y aparte cuando eres pequeño te preguntan mucho, ¿no? ¿De qué quieres ser de mayor, no? Policía, Bueno, yo bombero, cuando ¿no? contestas de pequeño que quieres ser funerario, la gente alucina. O sea, la gente se queda y dice, pero bueno, este niño, ¿qué le pasa? ¿De dónde ha ¿sabes? salido? O sea, y de hecho muchas veces he conversado con gente que dice, es que los funerarios de pequeños habéis tenido algún trauma o algo. Digo, ¿En serio? Yo no lo Yo no. recuerdo. Si lo he tenido a día de hoy, no lo recuerdo. Qué fuerte. Lo que pasa es que yo creo que eso nace de que la gente tiene mucho tabú con la muerte. Exacto. En Sí, general. O sea, hombre. existe demasiado tabú, es la realidad. Todos pensamos en... Bueno, yo en lo particular no le tengo miedo, pero yo sí escucho mucha gente que dice, no, la muerte. Por ejemplo, mi abuela. Mi abuela, tú no le puedes... Mi abuela ya está súper mayor, encima está ya muy viejita y deteriorada, pero tú le dices a mi abuela la muerte y mi abuela hace como... ¿Qué? No existe, nunca me voy a morir. Y yo, bueno, abuela. Entonces, es como, creo que por ahí viene ese asombro de las personas. Pero tienes razón, es una profesión de lo más de normal. De hecho, la gente mayor, hay un dicho en España muy común que es, este no tiene dónde caerse muerto. Sí. Y yo os voy a explicar de dónde nace ese dicho. A ver. Ok. Ese dicho nace porque antiguamente la gente, el mayor pudor que tenía, el mayor miedo que podía tener en una sociedad es no tener un sitio donde enterrarse. Wow. Entonces eran momentos que económicamente eran muy malos para la sociedad por diversos factores. Entonces la gente, si tenía algo de dinero, prefería guardarlo para cuando muriese, tener un sitio, tener un dinero para poder pagar un sitio donde depositar su cuerpo. Y le daba mucho pudor que su cuerpo pueda llegar a estar en la calle tirado o sin que nadie lo recoja por falta de recursos. Entonces, de ahí viene el dicho de no tienes dónde caerte muerto. Ostras, mira, no y por sabía. eso lo relacionan a gente que no tiene dinero. Claro. Pero Qué es fuerte. es raro, ¿no? Porque te estás preocupando de algo que cuando pase, o sea, tú no vas a estar ahí ya, ¿no? Porque una vez te mueres, Yo he tenido casos, y cada vez son más comunes, de gente que paga su entierro antes de morir. Sí, lo he escuchado. Sí, yo no, también. ahora que lo De dices, hecho, lo he escuchado. Existen ya ciertas plataformas a nivel nacional que te permiten organizar tu entierro, pagarlo, para que una vez fallezcas se haga como tú lo has dicho. O sea, lo dejan todo arreglado. Sí. Ya no solo se encarga la gente de pagar el seguro de vida, sino que Pero no tengo... dan las pautas. Sorprendentemente no he tenido gente que esté enferma, ¿eh? O sea, he tenido gente simplemente que se ha hecho mayor, Ok. que por lo que sea, pues no ha tenido en cuenta a lo largo de su vida tener un seguro. Resulta que ahora ya se ve que es mayor, se va a hacer un seguro, no le aseguran, lógicamente, porque es mayor. Entonces, claro, al seguro, pues no por su estrategia no le conviene, ¿vale? Y esa persona va a una funeraria y dice, oye, que yo quiero organizar mi entierro y lo quiero dejar ya pagado. No me lo puedo creer. Para que mis hijos o mis familiares, en el momento en el que yo fallezca, no tengan nada calentarse, ¿no? que asumir y que ya esté todo hecho. Es muy común últimamente. Eso no lo había escuchado, tampoco. También era desconocedora de que si eres mayor el seguro no te. Bueno, No te cubre. los seguros, pero ya no los de deceso solo, sino también los de salud y demás, pues cuando ahí hay unas tablas que ellos hacen a través de fórmulas que pues cuando ya tienes una cierta edad o bien encarecen el precio del seguro porque entienden que el riesgo de que lo vayas a utilizar es mucho más grande, o simplemente no te aseguran. qué curioso. Wow, qué impresionante. Una cosa que te quería. Bueno, es que. Ya lo has respondido, sí. Realmente te queríamos preguntar en qué momento habías sentido que te Claro. apetecía trabajar en funeraria, pero lo acabas de contestar.
entendemos que fue a los 13 años, ¿no? Como que Sí. ya ibas forjando tu camino, Sí, sí, ¿no? sí, a sí. ese camino, ¿no? Es como la canción de Leiva. Hoy he sentido la llamada. Sí, sí, total. Ese día te diste cuenta que querías ser funerario, ¿no? Sí. Bueno, se dice funerario, ¿no? Funerario. Bueno, Ahí sí, es. a ver. Realmente, dentro de una funeraria la gente no. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, claro, lógicamente. Pero dentro de una funeraria hay mucha gente trabajando. Claro, Claro. Una funeraria. O sea, ¿qué es ser funerario? Ser funerario no existe realmente. claro. De hecho, yo tuve un jefe una vez que nos decía, y tiene razón, nos decía, aquí no sois funerarios ninguno. Trabajáis en una funeraria. Exacto. Tal cual. O sea, funerario soy yo, que llevo 40 años con una funeraria. Vosotros trabajáis en una funeraria y de momento no sois funerarios. Y es verdad, porque dentro de una funeraria pues hay un equipo de personas que se encargan de conducir los coches, Así es. otro equipo de personas que se encargan de recoger a los fallecidos y otro tipo de personas que se encargan de adecuarlos y practicarles aquellas técnicas de sanidad que están estipuladas para que el cuerpo se conserve de mejor manera, que son los famosos, los famosos tanatopractores. Muy Exacto. bien, muy bien, que ahora... Y, ahora y una, entraremos y en- una pregunta. Cuando tú llegas a la funeraria a los 16 años, ¿cómo sienta esto a tu entorno? Bueno, esto es un espectáculo. ¿Vale? A ver. Esto es un espectáculo. Yo, la primera vez que empecé en el sector, yo tenía una amiga, ¿vale? Que por cierto, es influencer ahora. Estás invitada. Tenía una amiga que su madre decidió abrir un tanatorio, ¿vale? Y lo abrió aquí en Castellón y demás. Y en ese momento, pues mis familiares pues hacían seguros y tal. Y a mí me llamaba mucho la atención y me tenía inquietud por las inquietudes, perdón por repetir la palabra, ¿no? Pero por las inquietudes que yo tenía, practicarlas. Ok. Ajá. Y hablé con ella y le dije, oye, habla con tu madre porque yo quiero ir al tanatorio y quiero ver esto cómo es y tal. Y vale, ya hablaré con ella y tal. Y un día me dice, oye, he hablado con mi madre y este sábado si quieres puedes ir. Y yo, hostia. Toma. Digo, no me jodas. Se cumple un sueño. Y yo, hostia, y de hecho yo le decía a mis amigos, mirad si me conformo con poco, ¿eh? Que yo ves. solo quiero ir a un tanatorio. Y bueno, fui a mi madre y le dije, mira, vamos a ir a una tienda muy conocida de ropa aquí, vamos a ir, me tienes que comprar una camisa de funerario. Y mi madre, ¿pero dónde le compro a este chiquillo una camisa de funerario ahora? Claro. Fuimos, compramos una camisa normal. Las camisas de funerario, eso te iba a preguntar, ¿las camisas de funerario cómo son? No, normales, como, ¿no? pues como Una- esta. una camisa blanca, una... normal, pues un uniforme normal, ¿no? Claro. Y fuimos, me acuerdo, claro, era tan jovencito que cuando llegué allí y fuimos a hacer un entierro a Benicarló. Ok. Me acordaré siempre. Y era tan jovencito que el hombre que estaba allí trabajando en la funeraria, que llevaría ya pues, como 50 años trabajando en el sector, me dijo, mira, yo te voy a poner una corbata porque es que eres muy jovencito y esto tiene que dar una apariencia de seriedad, porque claro, te imagínate, yo ahí con mi camisilla y Sí. jovencito y tal, pues te voy a poner algo que resalte Sí. y tal. Y nada, oye, fui, lógicamente, pues no me incorporé a trabajar porque era muy jovencito. Y ya la dueña de la funeraria, a la que le estaré siempre agradecido, y de hecho he continuado mi relación con ella y tengo muy buena relación, y luego laboral incluso, con ciertos acuerdos en los que hemos llegado y demás, con diferentes temas. Sí, siempre le estaré agradecido de que me diese esa oportunidad. Claro. Y yo, ahora cuando he ido creciendo en el sector y ya he ido adquiriendo más conocimientos y tal, pues siempre he estado muy dispuesto a colaborar con ellos y ayudarles en todo lo que ha sido necesario, aún no siendo el centro de trabajo mío. Claro. O sea, me siendo parece. otra empresa. Es como devolver el favor que algún día, Sí, por honestamente, supuesto. de corazón, devolver lo que algún Claro. día te Por brindaron. supuesto, porque fue mi primera experiencia en el sector. Y ese momento de esa primera experiencia, sentiste como, wow, esto sí va a ser lo mío. En ese momento sí. Ok. Luego he tenido, como todo, ciertas épocas en las que has dicho,
me apetece más, me apetece menos, creo que haré Sí. esto, creo que tal. Pero bueno, sí, creo que tuve una inquietud y la resolución de la misma fue muy gratificante. Ok. Qué bueno. Vale, Javi, vamos a entrar un poco en materia, en el ajo, lo que la gente quiere saber. ¿Qué es la tanatopraxia? Bueno, pues la tanatopraxia es el conjunto de técnicas que se le practican a un cuerpo una vez fallecido para cumplir los criterios que la ley establece para que se puedan velar los Ok. cuerpos, Ajá. ¿vale? Muchas veces la gente dice, bueno, ese es el maquillador. No, perdona. Nosotros no somos maquilladores. Muy bien. No somos maquilladores y a mí me ha pasado que gente me ha dicho, oye, que no me maquillarás a mi hija para la comunión, que no me... Perdón. Mire, yo no soy Hostia. maquillador. Yo soy tanatopractor, no soy maquillador. Ok. Entonces, nosotros, pues, bueno, según en qué comunidades autónomas se aplican unas técnicas, otras para la conservación de los cuerpos. Sí que es verdad que aquí en la Comunidad Valenciana, pues bueno, el concepto de la tanatopraxia al uso no está muy fomentado aún. Y engloba varias funciones, entiendo, ¿no? Claro, el tanatopractor realmente lo que hace es que adecúa el cuerpo para el velatorio. Y hay dos adecuaciones, que es la legal, la legalmente establecida para que cumpla los criterios que la ley de policía mortuoria indica, ¿vale? Y luego hay otra que ahí ya entra el cierto factor estético, ¿no? Que es el vestir el cuerpo, el maquillarlo, que lo hacemos también, pero no es Claro. nuestra labor principal. Claro. De hecho, es algo que se puede o no hacer, no está Claro. estipulado en el procedimiento que sea Ok. obligatorio Vale. hacerlo, ¿vale? Hay familiares que vienen y dicen, mi madre no se maquillaba nunca. Yo, pues entonces no se le maquilla. Vale. Ah, Me bueno. refiero que no es obligatorio. No es maquillar obligatorio. un cuerpo, ¿no? Pensaba que sí, ¿eh? No, Pensaba pues- que era como... Que era obligatorio yo pensaba presentarlo, que ¿no? En era, plan- según lo poco que sé, era como un conjunto de el tanatopractor más el tanatomaquillador siempre. El estética, ¿no? Que se le llama. A ver, en la tanatopraxia hay... está el tanatopractor y luego el tanatoesticista, Esteticista, muy ¿vale? bien. Sí. Yo voy a abrir un melón aquí, ¿vale? Y te voy a explicar que un tanatoesticista no existe. O sea, quiero decir, hay empresas que hacen cursos de tanatoestética, pero es que no existe la profesión. O sea, aquí está el tanatopractor, Ok. pero no existe, o sea, me duele, realmente me duele y me sabe muy mal porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de aprender y tiene mucha inquietud sobre el sector y se apunta a cursos, muchos de ellos online y tal, Sí. pagan un dinero y no existe. Quiero decir, te pueden dar unas guías Claro. que me parece muy bien y están muy bien que las sigas, pero como se aprendes en la práctica. O sea, vas a aprender la teoría. En un curso online puedes aprender tu teoría, pero si no practicas no vas a aprender nunca. Y esto es un trabajo muy práctico. ¿No hay en el- prácticas con muertos? Vamos a ver, las hay, pero es que ahí está todo muy ligado a lo que es moral y lo que no. Ujú. Ajá. Al final, yo entiendo que un cuerpo es prácticamente lo más sagrado que hay para un familiar. Total. Y el respeto que el familiar y la confianza que te ofrece a la hora de entregártelo o de darte la confianza para poder tratarle ha de ser tratado por un profesional. Que todo el mundo tiene que aprender, ¿eh? Y que esto está estipulado y está reconocido. Claro. Claro. Pero sí que es verdad que estamos en un momento ahora mismo a nivel legislativo en España en el que las funciones no están muy bien descritas. Entonces hay un amplio abanico legal que, bueno, hay que trabajarlo. Ok. ¿Y cuál dirías que es el paso a paso? Es para la gente que no lo sepa, el paso a paso, desde que se recoge un cadáver hasta que llega al tanatorio. Esto conlleva diferentes procesos y la diferencia es entre si fallece en casa o en el hospital, ¿vale? Ok. Si fallece en el hospital, pues nosotros acudimos al hospital, lo primero atendemos a la familia, por supuesto, ¿vale? Con mucho respeto y la máxima educación posible. Personalmente a mí no me gusta atender a las familias en el hospital, prefiero hacerlo en el tanatorio porque creo que es el lugar adecuado.
hay gente que les atiende en el hospital, pero bueno, yo prefiero hacerlo en el tanatorio. La familia nos entrega el DNI del fallecido, nosotros vamos a la planta donde ha fallecido, con el certificado médico de defunción, se lo entregamos al médico, el médico nos firma el certificado, que es lo que da fe de que esta persona efectivamente está fallecida, y luego le retiramos del hospital, lo llevamos al tanatorio, y una vez en el tanatorio, la familia viene, nosotros les atendemos, eligen pues cuáles son los servicios que quieren contratar, porque hay gente que en el sector funerario no quiere hablar de contratación. Bueno, es así. Te voy a interrumpir un segundo para decirte que uno de los momentos más duros de la muerte de mi padre fue ese que estás diciendo ahora mismo, el llegar al tanatorio y con la facilidad que te venden todo como si te están vendiendo como unas zapatillas Nike. Yo entiendo que es un trabajo, pero nunca lo había vivido y me impresionó. Digo, ¿esta flor la quieres de este color o te gusta más así? ¿O quieres esto? ¿Qué quieres que ponga dentro del ramo? Al Wow, final, me impresionó, al final sinceramente. son personas que todos los días hacen eso. No, pero el sector, eso que comentas está recogido dentro de lo que puede llegar a ser una conmemoración a la vida, ¿vale? Ok. Me refiero, es interesante que el familiar elija lo que cree que al fallecido le hubiese gustado más, porque es una manera de honrar su recuerdo. Mirado desde otro punto de vista, ¿no? Ok, bueno. Sucede muchas veces que hay familias o hay familiares que eligen lo que a él le gusta, lo que al familiar le gusta. Y yo creo que es interesante recalcar que cuando uno o le encargan organizar el funeral de su familiar, hay que hacer lo que al familiar le hubiese gustado que se haga. ¿Por qué? Porque si a mí me gustan las flores rojas, me gustan a mí. Claro. Pero no a ese señor. A ese señor le pueden haber gustado las flores blancas. Entonces, tenemos que entender este momento, este trance que hay que pasar en todo lo que es el proceso de muerte. Tenemos que entenderlo como un momento de poder conmemorar la vida del fallecido y de poder poner o poder contratar en este aspecto aquellas cosas dentro de las posibilidades de cada uno que le hubiesen gustado tener al fallecido en su final. Gracias por darme otra perspectiva, porque siempre me quedé con la sensación de... Qué poca sensibilidad, ¿no? Sí, o sea, no quiero ofender y yo entiendo que es un trabajo, pero fue mi sensación desde el momento y mi dolor que yo sentía en ese momento. Y ahora que me lo estás diciendo así, digo, tiene mucho sentido. Yo, en este aspecto, hay gente, por ejemplo, esto pasa con la ropa a la hora de vestir los cuerpos. Bueno, yo he vestido de todo tipo, ¿vale? Con todo tipo de ropas y tal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que la persona, a lo mejor, pues esta persona era del Real Madrid, ¿vale? Pues le decidimos para el velatorio poner una camiseta del Real Madrid, ¿vale? Y esto es un reconocimiento a su vida. Claro. O sea, claro es una que manera de honrar su legado y de cumplir una voluntad que el fallecido tenía. Con lo cual, yo lo entiendo así. Claro, siguiendo con ese paso a paso, entonces le muestras todo lo que tenéis para ofrecer a los familiares, y lo siguiente que se haría, ¿qué es? Lo siguiente es, una vez el familiar haya escogido todo, ¿vale? Ahí ya sí que empezamos un trámite ya administrativo, ¿vale? Que esto es importante recalcarlo porque son muchas las gestiones administrativas que se ha de hacer. Que eso como que nunca lo tenemos en cuenta, ¿no? Claro, y que a lo mejor habría que trabajar para reducir la burocracia y aumentar más la calidad en los procesos asistenciales. Es decir, que hubiese menos burocracia y más tiempo para poder atender a las familias como es debido. Okay. Eso yo creo que es importante recalcarlo. Y oportunidades como esta de venir a entrevistas de este tipo, o a podcast, perdón, de este tipo, más bien dicho, son las que ponen en valor estas cosas. Entonces, hay mucha burocracia y muy poco tiempo para invertir en las familias a la hora de atenderlas. Total. Entonces empieza un trámite administrativo que es pues acudir al juzgado para que se expida al registro civil, para que se expida la licencia de enterramiento o incineración.
Y ya pues un poco los trámites organizativos, ¿no? De cualquier servicio funerario, pues encargar las flores, preparar la esquela y demás. Y bueno, luego ya pues en función al féretro que haya escogido el familiar, pues Así es. ya darle un trámite al cuerpo y demás. Cuando recogís el cuerpo y lo tenéis ya en la morgue, creo que es. ¿Se llama la morgue o qué nombre tiene? Le llaman la morgue, pero nosotros le llamamos la sala de tanatopraxia. Ok, Ahí está. Vale, cuando tenéis el cuerpo ahí, ¿cuál es el procedimiento? Porque he escuchado varias teorías de qué se le hace al cuerpo. ¿Lo limpiáis? Va todo muy culturalmente hablando, ¿vale? Vale. Hay culturas que hacen unas cosas, hay culturas que hacen otras, pero yo, si no te importa, te hablaré de la nuestra. Claro, Claro, sí, por supuesto. Que es la más común, ¿vale? Y no, bueno, pues nosotros cuando practicamos la tanatopraxia con un cuerpo, pues se le hacen una serie de técnicas que están establecidas de por ley para evitar que el cuerpo pues realice espasmos, pues a lo mejor evitar que el cuerpo, no quiero ser a lo mejor quizás muy desagradable, ¿no? Pero el cuerpo pues expulse ciertos fluidos que son habituales de cuando una persona fallece y demás, pues se le hacen técnicas concretas con materiales que están establecidos de por ley para evitar que esto pase. Yo no sé si te lo puedo preguntar, pero Tú dime. yo lo lanzo por si acaso. Yo vi en un vídeo que dicen que es en la fase esa de la tanatopraxia se retira la sangre del cuerpo y se añade formol dentro del cuerpo. ¿Eso es así? ¿O se puede decir? No lo sé. Sí. Son técnicas de la tanatopraxia. Ok. ¿Vale? No se retira la sangre, ¿vale? Porque sería imposible retirarlas. Bueno, sería posible, pero bueno, en fin. Quizás a lo mejor se debería de hacer con un circuito de materiales que no son los que están en un tanatorio, ¿no? Ok. Pero sí que se practica una solución con un producto específico para intentar refrigerar el cuerpo de forma natural y que su estado de conservación dure o se prolongue más en el tiempo. Ok. También coséis la boca, coséis los ojos, o eso es... Son técnicas que están establecidas. O sea, está todo en el mismo pack, ¿no? Es un procedimiento que se va haciendo. Vale. Luego, por ejemplo, la primera vez que tuviste que preparar un cuerpo, o sea, ¿cómo fue tu sensación en ese momento? La primera vez que preparé un cuerpo, pues sí que es verdad que yo iba muy informado. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, la sensación que tuve es, lo primero, y lo quiero decir porque es así, es todo lo que he estudiado no me ha servido para nada. Ok. Vale. Porque Nosotros somos muy vocales con También. eso que estás diciendo. la Sí. práctica en este aspecto está muy reñida con la teoría. Muy Total. reñida con la teoría. Y me dio curiosidad. Me dio curiosidad el hecho de decir, ostras, ¿No te dio impresión? no lo recuerdo. Que hemos visto gente que dice, no, he salido de ahí vomitando, era un desastre. He tenido la oportunidad de enseñar a gente a hacerlo Sí. que no ha terminado el día. Ok. Ahí es donde se muestra realmente si estás hecho para esto o no. La gente muchas veces cuando tiene una experiencia mala con este tipo abandona. Sí. Claro. Sí. ¿Vale? Pero abandona porque nos han enseñado en este aspecto, en el tema funerario, en la cultura de que solo existe el tanatopractor en el tanatorio. Ujú. Oye, a ti te inquieta el mundo de los fallecimientos y que tú quieres trabajar en una funeraria y has probado a preparar un cuerpo y no es lo tuyo. Así es. Oye, puedes conducir el coche, puedes Claro. trabajar en administración, Claro. puedes atender a las familias. Quiero decir, no todo termina con el tanatopractor. En una Sí. funeraria trabaja mucha gente. Lo que pasa es que, claro, es lo que despierta igual el morbo en la sociedad, el saber qué es esas cosas Sí. que hacen tanto por todo lo que se dice respecto al tanatopractor. Oye, Javier, ¿y cuál es la petición más extraña que te ha pedido un familiar de algún difunto? Lo más random que te haya... Pues este tema no deja de sorprender, ¿vale? De hecho, tengo muchos compañeros que dicen, yo lo he visto todo en esta vida. Si te dedicas al sector es imposible, ¿vale? Porque las inquietudes de la gente, conforme va socializándose el mundo, van cambiando, ¿vale? Así es.
Entonces, a ver, bueno, pues nosotros pues hemos enterrado a gente con el móvil y el cargador, por si, oye, resulta que es que me voy a despertar y no voy a tener batería, yo qué sé. ¿En serio? Sí. Bueno, hay muchas culturas que, bueno, no me acuerdo que era por China o algo así, que pasan a los muertos, los levantan cada cierto tiempo, les meten dinero, les meten oro, todas Es muy estas heavy, cosas. eso es muy Pero heavy. lo del cargador ese que dices, Eso es lo que Curioso. te puedo decir yo más extraño que me han Lo más podido- extraño que te han pedido, caiga ¿no? ahora, sí. ¿Y te piden así como vestimentas extrañas o que te hayas topado más o menos normal? Sí que es verdad que en ese aspecto conozco mucha gente que tiene muchas películas para contar, yo tengo muy pocas. Ok. Ok. Vale, te has Yo, topado gente más... quitando del traje corbata alguna camiseta de algún equipo de fútbol Ok. o algo así similar, ni he vestido a nadie de torero, ni como, De Superman. ni de Superman, ni no he Por tenido la ejemplo- oportunidad. Bueno, y nunca es tarde, también No, es verdad, no, nunca es nunca. tarde. Una duda que, por ejemplo, me surgió a mí al averiguar de este tema era el tema del embalsamador. Entonces, si me pudieras explicar, o a todos los que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el tanatopractor y el embalsamador? Pues el embalsamador, ¿vale? Que realmente el término, te voy a decir aquí grabando que no existe, ¿vale? Ok, Pero ¿vale? acepto que alguien me lo rebata, porque no Ok. tengo muy claro si el término existe o no, ¿vale? Realmente es el médico tanatólogo, ¿vale? El término literal es médico tanatólogo, Ok. ¿vale? Y la diferencia que hay es que utiliza unas técnicas mucho más invasivas Vale. con el cuerpo, ¿vale? Al final, sí que es verdad que la tanatopraxia ayuda a... ¿Cómo te diré? La tanatopraxia ayuda a alargar al máximo el tiempo de composición del cuerpo, Ujú. ¿vale? Así es. Pero no detiene el proceso de descomposición del cuerpo. El embalsamamiento sí. Sí. El embalsamamiento sí que, la técnica de embalsamar sí que detiene por completo la descomposición del cuerpo. Entonces, por ejemplo, La no- tanatopraxia ayuda a que no suceda, Sí. alarga al máximo el tiempo de que esto suceda, pero el embalsamamiento sí que lo para. Ok, y luego, o sea, una vez tú embalsamas un cuerpo, no hay posibilidad de que el cuerpo se descomponga si entiendo que se han utilizado las prácticas adecuadas. Hay muchos tipos Sí. de embalsamamiento, ¿vale? El más común que se hace aquí en España es cuando un cuerpo tiene que ir a otro país Ok. o a otra comunidad autónoma. La ley de policía mortuaria recoge que es obligatorio embalsamar el cuerpo, Ok. ¿vale? Entonces, la técnica que aquí se emplea no detiene el proceso de descomposición, pero no es algo que dure toda la vida, Claro. ¿vale? Sin embargo, algunas técnicas que se les aplica, por ejemplo, a los papas, Ujú. cuando Eso es. fallecen, Mira, te iba a preguntar sí ahora. que detienen por completo. Ok, vale. Y yo, por ejemplo, si a mí ahora se me muere un familiar, espero que no, y te voy a la funeraria y digo, oye, es que yo quiero embalsamar a Pepito. ¿Eso lo puedo hacer? ¿Legalmente puedo hacer eso? Si lo pagas, sí. Pagando se llega al fin del mundo. Ok, sí, sí se puede entonces. Oye, Sí que se puede. ¿Y estos casos de cuerpos que no se descomponen? ¿Que los han desenterrado y siguen intactos? ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué puede suceder Pues esto? sucede porque se aplican técnicas del embalsamamiento que están indicadas para ello. Ah, claro. Pero, ¿y si- Pero de ahora te voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuál es la final? O sea, tú como usuario, como ciudadano, ¿qué finalidad le das a que un cuerpo se mantenga intacto toda la vida? Yo en lo particular no lo comparto, porque sinceramente no lo comparto. Creo que todos tenemos nuestro ciclo y el ciclo es perfecto y al momento que te vas, te fuiste y ya está. Y volvemos a lo que somos. Pero entiendo que va más por un tema cultural y religioso que otra cosa. Bueno, ahora se están de congelando, creencia. ahora se están congelando cuerpos porque en un futuro, supuestamente, los Ah, van a eso poder también, revivir. yo lo Esa he es otra escuchado. teoría también más conspiranoica, pero... Entonces, ¿de qué viviremos nosotros? Por eso, o sea, es que es tan incierto. Yo sí que es verdad que siento que, bueno, Nos tocará no tiene cerrar. sentido. Ah, sí, sí. No tiene sentido, pero entiendo que va más por eso. Pero esas personas que desentierran es porque sí o sí les han hecho el embalsamiento. Sí, claro. Vamos a ver, a nivel
o sea, a nivel del Biológico, ciclo de descomposición de un cuerpo, es como el Rey León, es el ciclo de la vida. Claro. ¿no? Al final un cuerpo lleva su proceso y la gente que desentierran intacta. Te tengo que decir que yo no conozco no conozco ningún caso, pero la gente que desentierran intacta, pues bueno, es por lo que te he comentado. Los pueden definir como personas santas, ¿no? Ya más tirando a lo religioso, ¿no? Sí, eso lo he escuchado yo, pero bueno, ya Sí. eso es a Ya, cada eso es uno. otra teoría. Yo te quería preguntar algo que me da mucha curiosidad. No sé si has tenido casos de asesinatos, esas cosas tan feas que te podría decir, ¿no? ¿El procedimiento es el mismo de cuando se recoge un cuerpo? He tenido. ¿Has tenido? Cuando alguien le ha atropellado un tren o, yo qué sé, le han dado un tiro en la cabeza y está desfigurado, ¿el proceso es el mismo? Bueno, el proceso no es el mismo porque ahí se activa lo que es una comisión judicial. Ok. ¿Vale? Cuando se desconoce la causa del fallecimiento, ¿vale? El médico que acude a confirmar que esta persona efectivamente está fallecida, si no conoce la causa del fallecimiento, inicia lo que es un trámite de fallecimiento judicial, ¿vale? Ok. Entonces, el fallecimiento judicial, aquí es importante hacer una aclaración porque el fallecimiento judicial no tiene por qué ser un asesinato ni una muerte violenta, simplemente es una muerte en la que por las circunstancias de la misma no se conocen las causas, ¿vale? Entonces ahí ya sí que pues el cuerpo con autorización de la autoridad judicial, ¿vale? En este caso del magistrado de guardia, del juzgado de instrucción, pues se ordena el levantamiento del cuerpo para que el mismo sea objeto de investigación. Entonces la investigación que se le da a un cuerpo es la conocida autopsia, ¿no? Ok. Entonces la autoridad judicial pues acude al lugar, examina las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento y luego emite un informe que se acompaña al informe de la autopsia para determinar las causas exactas o más similares a la realidad del fallecimiento. Cuando el cuerpo está muy desfigurado o las partes están... O se le ha atropellado un tren, ¿cómo se puede juntar todo? Bueno, hay técnicas de reconstrucción avanzadas que están dentro de los procedimientos de la tanatopraxia que pueden permitir adecuar un cuerpo a las características más similares de la vida, ¿no? Del cuerpo cuando estaba en vida. Lo más normal en estos casos, según tu experiencia, es que si pasa esto, aunque haya técnicas avanzadas, el cuerpo cuando lo van a velar no se abra el féretro, ¿no? Para que no... Sí que es cierto que en esto yo soy muy, muy claro y es que es una decisión que tiene que tomar la familia. Ok, vale. ¿Vale? Muy bien. Sí que es cierto que tú como tu función, ¿vale? Es orientar a la familia en lo que más correcto es en este momento, ¿vale? Pero la decisión es de la familia y si la familia finalmente decide que quiere mostrar a su familiar para que la gente acuda a darle el respeto y demás, hay que respetarlo. Totalmente. Entonces ahí ya entra nuestra función como, a lo mejor como tanatopractores o como tanatoesticistas o como funerarios en cuestión de intentar hacerlo lo mejor posible para que la imagen sea la mejor. Ok, yo tengo otra duda que es, lo voy a leer tal cual porque no quiero dejarme ninguna palabra. Existe el rumor de que algunos tanatorios han sido señalados por tráfico ilícito de... ¿Qué tan cierto es esto y qué se sabe dentro del sector funerario? Bajo tu experiencia, obviamente. Bueno, yo ¿qué te voy a decir aquí? No lo he hecho nunca. ¿Vale? Obvio. Yo no soy culpable de Te esto. diré que tampoco conozco a nadie que lo haya hecho. Pueden No. haber casos... Puede que Pero sí que has haya... escuchado rumores de Puede este que haya tipo. habido algún caso, en España no. Digamos que cuando el cuerpo muere, los órganos no se pueden reutilizar, ¿no? Porque el cuerpo está muerto. Yo es que es una cuestión que no es que no me guste tratarla, pero es una cuestión Ok. en la que no te puedo contestar porque como no soy médico, Claro. Claro. no es algo tengo el que- conocimiento adecuado para poder decirte hasta cuándo un órgano es válido después de fallecer una persona y no. Entonces, Claro. no... Es como eso es más dirigido al especialista Yo creo que forense. esto a lo mejor igual es más adecuado preguntárselo quizás a lo mejor a un facultativo en cirugía, Sí. Exacto. a un médico forense a lo mejor que sí que sabe cuál es el proceso del órgano en cuestión
Claro. Más que nada porque es que te contestaré, pero te diría una barbaridad seguramente. No, está claro, cada uno Ok. sabe lo que sabe. Otra cosa que se escucha un montón, y a ver, esto son noticias que se escuchan casi cada 2 por 3, es el tema de personal, no digamos personal funerario, pero sí personas que pueden estar en contacto con ese cuerpo, bueno, podría ser personal funerario, que mantienen malas relaciones, o sea, mantienen relaciones íntimas con los cuerpos, que esto lo conocemos como la necrofilia, y luego también otras personas que generan maltrato hacia el cuerpo. ¿Tú has escuchado en España algún caso de este tipo? Yo no. Porque, por ejemplo, Bueno, yo tengo sí mira, te puedo contar una historia que me comentó mi madre, ¿no? Que, bueno, un chico que trabajaba en una funeraria era, no sé si es necrófilo, no sé si se dice así, ¿no? Que Sí. bueno, a los muertos, ¿no? Y en una de esas se ve que había una chica joven que estaba muerta, en teoría estaba muerta, y la tía revivió. Pero no habrá sido por eso. No habrá sido por Entiendo, eso. porque Ahora te ella explico estaba en por un qué. Ahora te proceso explico de- por qué. Porque también hay ¿cómo se llama? Catalepsia. Claro, se llama la catalepsia, que parece que tú estés muerto, pero realmente no estás, ¿no? Pues se ve que la tía era cataléptica y se había muerto, ¿no? Y el tío que estaba muerto, pues se encontró con este caso, ¿no? Entonces me parecía curioso porque yo sabía esta historia, digo, a ver si tú sabes alguna historia sobre esto. No, la verdad, sinceramente, no conozco a nadie y agradezco no conocerle. Sí, Porque porque es muy penoso. Porque ¿Por qué? me parece Me algo parece lo último. que es... Bueno, yo creo que está por debajo de lo último. Sí, totalmente. No, pues bueno, no conozco a nadie y lo agradezco, no conocerle. Sí. Bueno, tampoco es algo como que sea muy... Digo yo que esto al final tampoco es algo muy común. Y si llegase a pasar en algún lugar, que es terrible, lo tratarán con sumamente prudencia. No debería ser algo de lo que charlar por ahí ni sentirse orgulloso esta persona. Así es. Y ahora vamos a pasar a otro tema, como son las cenizas, ¿no? Cuando cremáis un cuerpo o enterráis un cuerpo, hay equivocaciones. Es común tener equivocaciones en estos aspectos. Un ejemplo, se muere mi padre y me entregáis a otra persona por equivocación o este tipo de cosas. ¿Suele pasar? Hombre, no. Lo tenéis No. todo muy medido, ¿no? A ver, cuando se incinera un cuerpo, hay unos procedimientos que están, como he dicho antes, similares a los de la tanatopraxia, están legalmente establecidos, ¿vale? Con unos números de trazabilidad de la incineración y demás. Y bueno, quiero decir, cada urna con cenizas lleva un certificado que está firmado por la funeraria, que es lo que da fe que las cenizas que te están entregando son las de tu familiar. Si me preguntas si ha pasado, pues hombre, no lo sé. A mí no me ha pasado nunca. Claro. Pero bueno, desde luego es una equivocación muy grave. Es una duda que se me surgía porque al final, claro, el familiar que incinera a alguien no lo ve. ¿Me entiendes lo que te digo? Solo ve lo que ve. A ver, bueno, sí ve cuando lo meten, ¿no? En la cremación, porque eso es un proceso que se puede ver. Pero solo lo ven cuando le dan la urna, prácticamente. Entonces me parecía, no sé. Bueno, pues entra en los estándares de confianza que le otorgas a la funeraria cuando le entregas tu familiar. Quiero decir, Claro. pues, bien. ¿Vosotros tenéis algún tipo de controles de calidad, por así decirlo, como entiendo, no sé si del Estado? Yo, por ejemplo, te digo, yo trabajo en una empresa avícola y nosotros nos certifican empresas que Claro. avalan la calidad del producto y tal. La ISO. No tenemos la ISO, pero por ejemplo la ISO en otras normas. Entonces tenéis Sí, certificadoras, claro, ¿no? Que avalan que cumplís con todo. De hecho, nosotros a nivel nacional tenemos una política de calidad Ok. que es indicado cumplirla, Ok. que es la ISO 9001, Sí, muy que bien. es la que nosotros trabajamos para certificar la calidad año a año y sí, bueno, es como una auditoría que es importante hacerla. Sí, es como para la gente que no lo sabe, porque yo trabajo en calidad, y para la gente que no lo sabe es como avalar estas certificadoras. Lo que hacen es, de una forma u otra, cuando certifican que la empresa tal pertenece a la ISO en este caso, certifican al consumidor que el producto, Claro. bueno, digo producto, en mi caso es producto, pero en este caso El todo servicio. el servicio
cumple con todas las garantías que se le Sí. ofrecen. Y una pregunta que me da mucha curiosidad. En la actualidad, ¿qué probabilidad hay de enterrar a alguien que esté vivo? 0,01%. Ok. O sea, pero existe alguna mínima probabilidad de que por alguna equivocación... A mí es que no en el sector, sino en nada en general me gusta decir que es Ninguna. imposible. No, claro. Entonces, bueno, a día de hoy tenemos técnicas a nivel facultativo médico muy avanzadas para saber que una persona está efectivamente fallecida. Yo creo que es del 0,01%. Luego, entrando un poco en la fase esta de catástrofes y todo, que también lamentándolo mucho has tenido que vivir experiencias, ¿cuál ha sido la escena para ti más impresionante en tu carrera? Por ejemplo, con respecto al tema de la Dana y el COVID. Bueno, yo creo que escenas impactantes, lógicamente, hay muchas, ¿no? Tengo muchas que se me pueden ocurrir ahora. Pero bueno, yo creo que lo de la Dana fue quizás a lo mejor la catástrofe más dura de gestionar a nivel del sector funerario, más que nada por la desorganización que produce la propia catástrofe. ¿Vale? Ok. Total. Al final el COVID, sí que es verdad que muchos de los fallecimientos por COVID se producían en los hospitales, con lo cual que un fallecimiento se produzca en un hospital te da pie a que puedes aceptar mejor o peor el protocolo que hay en caso de este fallecimiento, pero hay un protocolo. Entonces, es una catástrofe. Lo del COVID fue una catástrofe que en el aspecto funerario estuvo controlada, porque habían unas directrices que indicaban qué había que hacer con cada cuerpo. Que sí que es verdad que luego cada día cambiaban las directrices, quiero decir. Lo Claro. que un lunes era correcto, un martes no, el miércoles volvía a ser correcto, y ahí hubo un cierto aspecto de descoordinación con el gobierno y demás, que fue terrible. Pero bueno. A nivel de volumen, o sea, vamos, incrementó todo. O Por sea, supuesto. todo eso era una locura. Por Había supuesto. doble de trabajo, ¿no? Me imagino, Correcto, ¿no? correcto. Había doble de trabajo y te tengo que decir que muy poca oportunidad de contratar. Sí, Porque la gente tenía mucho miedo a salir de casa. claro. Entonces, tú hacías llamabas a una persona para trabajar, le decías, mira, esto es el trabajo ideal, ¿vale? Vas a ir a recoger personas fallecidas que tienen COVID, con el consecuente riesgo de que te infectes tú también. Claro, claro. ¿Quién te dice que sí? Es que Qué complicado. la Si gente ya es ahí- complicado de normal encontrar personas que se dediquen vocacionalmente al sector funerario, imagínate con un riesgo evidente de infección. Sí, es muy heavy. ¿Y con respecto a la Dana? Bueno, respecto a la Dana, al producirse tan rápido los hechos, no se dio tiempo a protocolarizar las actuaciones, ¿vale? Entonces, claro, era todo muy interpretable porque, claro, todos los fallecimientos se producían en la vía pública, ¿vale? Quiero decir, pues no vamos a entrar en detalles desagradables, ¿no? Pero en un garaje, en una vivienda derruida Sí. y demás, en coches también, en ¿no? vehículos, en espacios naturales y demás. Entonces, esto hace que provoque una cierta descoordinación o una cierta sensación de descoordinación en cuanto a la gestión del servicio funerario. Tuvimos una ventaja, la verdad, que se hizo muy bien por parte de la administración, y es que hubo mucho, por lo menos por nuestra parte, hubo mucho refuerzo, ¿vale?, del servicio médico forense. Ok. Quiero decir, no llegó a producirse la situación de no hay ningún forense que venga aquí para esto. Habían forenses. Trabajaban además de una forma muy coordinada, ¿vale? Y quiero además aprovechar la oportunidad que tengo aquí para agradecerles públicamente la labor que hicieron en cuanto a las gestiones médico-forenses que se realizaron en la Dana. Y prueba de ello es que estos fallecidos, gracias a la gestión tan eficiente que hizo en este aspecto la administración o en este aspecto
el equipo de forenses que trabajó en la catástrofe pudieron ser entregados a sus familiares en condiciones de identificación adecuadas, que yo creo que es muy importante en una catástrofe de estas características, y en un tiempo razonablemente rápido. A mí me surge una curiosidad porque en la Dana estamos hablando de que hubo aproximadamente, no sé, corrígeme si me equivoco, unos 200, 300 muertos, ¿no? No me parece tanto volumen. Es que claro, eso es lo que leíamos en las noticias, pero es que yo, como no me creo prácticamente a los telediarios, te puedo decir que me creo más a la gente que lo ve de a pie, ¿no? Me parece que modifican muchas teorías, ¿no? Que... En una catástrofe es importante separar de lo que son los fallecimientos que han ocurrido en la catástrofe y aquellos fallecimientos que han ocurrido a consecuencia de la catástrofe. Ok. ¿Vale? Yo desconozco la cifra exacta, no te quiero mentir, desconozco la cifra exacta de fallecidos que hubieron, porque en ese momento nuestra prioridad era atender a todas las familias que necesitaban de nuestra asistencia. Y creo que cuando tú estás en una catástrofe de estas características, tu prioridad no debe de ser contar el número de fallecidos que hay, ni fijarte en los datos, ni en las estadísticas. Creo que tu función tiene que ser operativa dentro de lo que es la catástrofe. Así es. Entonces, yo no te podría decir al número de familias que nosotros atendimos, porque lo desconozco, ¿vale? Pero sí que quiero recalcarte que una cosa son los fallecidos que se producen en la catástrofe, y te vuelvo a repetir, otras son los fallecidos que se producen a consecuencia de la catástrofe. Entonces y los naturales también, ¿no? También hay una pregunta. Si una persona tuvo a consecuencia de esta catástrofe un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada de forma urgente a un hospital, y meses después, tras un tratamiento médico que por el motivo que sea no ha sido eficaz, fallece esta persona, ¿se ha contabilizado como un fallecido de la Dana o no? Bueno, desde Una luego teoría. A no lo sabemos, consecuencia, ¿no? pero yo diría que no. O sea, yo diría que verdad. posiblemente Te lanzo otra pregunta. Un paciente oncológico, ¿vale? Un paciente que está sufriendo un cáncer y que precisa de una asistencia sanitaria inmediata a la hora de una quimioterapia o un tratamiento muy específico, y que tanto en el COVID como en la Dana, lógicamente los procesos asistenciales se tuvieron que detener porque era importante centralizar todos los recursos asistenciales en la catástrofe. Esos pacientes que luego, por el transcurso de su enfermedad, tiempo después han fallecido, ¿se podrían contabilizar como pacientes que han fallecido a consecuencia de la Dana? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que son pacientes en los que, por motivo de la catástrofe, se ha tenido que paralizar su tratamiento asistencial, y que también deberían de ser contabilizados como víctimas de la Dana, porque en verdad sí lo han sido. O sea, realmente con esto que estás diciendo, han sido muchos más los fallecidos de lo que creemos. Es trabajar con la diferencia que te he comentado, con la diferencia de lo que es un fallecido en la catástrofe o lo que es un fallecido a consecuencia de la catástrofe. Muy bien. Vale, no lo había Y vamos a pensado abrir el gran melón. Todo esto salió en las noticias, o sea, yo cuando lo vi, la verdad me impresionó. El parking de Bonaire. Yo he escuchado mil teorías, eso era un cementerio de muertos, vamos, esas son las teorías que he escuchado yo. ¿Tú crees que esto es verdad? ¿O se maquilló mucho aquello? Si fuese verdad, ¿vale? Yo no voy a indagar ni voy a profundizar en la opinión que me ofrecen los medios de comunicación y en la gestión que se hace de las catástrofes, ¿vale? Porque no creo que sea mi función. Pero te voy a contestar con una afirmación que creo firmemente. Si el parking de Bonaire hubiese sido un cementerio de personas, ¿vale? Y ahí se albergasen hasta 400 muertos, como decían los medios de comunicación, no existirían cámaras de televisión para haber grabado cómo salían de ahí esos cuerpos. Quiero decir, hay teorías, no, es que no interesa que eso se grabe. No, es que no interesa que esos números se incluyan a las estadísticas. Ajá. Pues te voy a contestar yo. Yo en esa época tuve que trabajar en las dos cosas, ¿vale? En las que me dedico.
como sanitario, como técnico en emergencias y como servicios funerarios judiciales, ¿vale? Y yo te garantizo que yo en ese parking de Bonaire he estado como técnico en emergencia dando soporte a los bomberos en el caso de que tuviesen alguna necesidad sanitaria a cubrir mientras hacían la extracción de agua que había en ese parking, y yo no he visto ningún fallecido. Y yo he estado allí, ¿vale? Ok. Cuando se produce una catástrofe, las catástrofes son mal para muchos y bien para pocos, ¿vale? Vale. Hay gente que, bueno, que aprovecha estas catástrofes o estos incidentes un poco extraordinarios para fomentar en la población teorías y poder dar su opinión en cuanto a cosas y que luego no son verdad. Sinceramente, yo no seré quien determine si se hizo una buena o una mala gestión de la Dana. Yo no seré quien lo determine porque no estoy facultado para ello, ¿vale? Pero personalmente creo que ya cuando y ya te hablo ya a lo mejor de la política, ¿no? Cuando un político tiene en su espalda o tiene encima de su mesa 211 Sí. o 220 fallecidos, ¿vale? Yo creo que ya tiene tal grado de culpabilidad a nivel social que ya le da igual que sean 210, 310, 410. Quiero decir, ya cuando superamos una cifra ya que ya es alarmante para la población de fallecidos, creo que ya no le encuentro el sentido lógico a tapar unos Ya. fallecidos más. Pero no es lo ¿entiendes? mismo 200 que 2000. Yo Es manera creo de que verlo. con lo globalizada que está la sociedad hoy en día y bueno, todas las filtraciones que hay, información cuando se produce una catástrofe y gente que no cumple su código deontológico, ¿no? Y Sí. hace lo que quiere Sí. y fotografía cosas que no debe y demás. Vamos, yo creo que nos hubiésemos enterado. Si en Bonaire hubiese habido un cementerio de personas, nos hubiésemos enterado, o por una parte o por otra. Vale, muy bien. Bueno, tu punto de vista y muy interesante. Por ejemplo, volviendo más a un lado un poco más psicológico, personal, ¿qué es lo más duro que sientes que te ha tocado vivir de trabajar en una funeraria en general? No hablo ya ni siquiera de ver un muerto, sino en línea general, si pudieras decir, mira, yo creo que lo más duro sin duda alguna es esto, ¿qué es? Lo más duro, sin ninguna duda, es atender a gente que conoces. Ok. Vale. A lo mejor te parecerá una respuesta tipo. No, no, súper personal y totalmente. Pero muy yo válida. creo que para mí, bajo mi punto de vista, por lo menos en mi situación personal, es lo más Claro. duro que me ha tocado vivir. Yo creo Claro. que, vamos, sí, yo creo que atender a una persona que conoces es lo más duro que te toca vivir, ¿no? En una funeraria, al final, pues Castellón es una ciudad pequeñita, ¿no? Aquí nos conocemos todos Sí. y tal, y tener que atender a lo mejor el fallecimiento del padre de un amigo, el fallecimiento de un vecino, pues es duro ya no solo por el hecho de gestionarlo, sino es duro porque es gente que vas a tener que continuar viendo en el transcurso de tu vida durante muchos días y no te permite cerrar el ciclo, Ujú. ¿vale? Yo te puedo garantizar, y a lo mejor ahora cuando lo publiquemos habrá alguien que dirá, sí, hombre, pero yo te puedo garantizar que yo me acuerdo del 85%, luego, claro, hay gente que se olvida, ¿no? Pero el 85% de gente que he enterrado Sí. o que Hostia. he atendido. O sea, porque logras crear como una especie de vínculo, ¿no? Con ellos. Yo creo que es cuestión de ser buena persona. Vale. No es cuestión de nada más. Y si te gusta tu trabajo y te implicas en tu trabajo, te acuerdas de las cosas que pasan Ok. en el trabajo. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo? Bueno, lo he dejado. ¿lo has tenido? Han habido tiempos en los que lo he dejado. Pero bueno, no lo he dejado por una necesidad de haber tenido un problema y decir, lo dejo, sino pues porque me he tenido que incorporar a mi puesto de trabajo como técnico en emergencias y no he tenido tiempo para poder desarrollar ok. Vale. las dos actividades, ¿no? Incluso ha habido alguna época en la que he realizado a lo mejor alguna actividad que era incompatible con... Pero por con temas el- psicológicos de que digas, uy, esto Bueno, me supera. Yo tuve y lo voy a contar porque es así, yo tuve una época en la que gestioné un caso que fue muy famoso en Castellón, fue muy, muy sonado, fue un homicidio que sucedió aquí, que tuve que atenderlo porque estaba de guardia ese día,
Y, y luego, unos días más tarde, no conseguía sacarme las imágenes que había visto de la cabeza y me acostaba a dormir y soñaba con eso. Y eso es muy duro, ¿eh? Muy duro. Es muy duro. Entonces, llegó un momento en el que mi cabeza, a nivel instintivo, incluso se llegaba a plantear el hecho de decir, ostras, ¿y si esta persona ha fallecido en estas circunstancias? ¿Cómo sería vivirlo por sí mismo? Ok. Y bueno, yo lo digo sin ningún inconveniente de decirlo, que tuve que acudir a urgencias en esa época, al hospital provincial, y que empecé un tratamiento psicológico bastante avanzado con una psicóloga de aquí de Castellón que se llama Ana Goterris, y que gracias a ella he podido poder ejercer la actividad durante un tiempo y demás de una forma muy controlada y saber entender mis pensamientos y saber canalizarlos y saber cuándo algo sucede, cuándo algo no, y intentar que se reproduzca lo menos posible esto. Y creo que un profesional funerario y sanitario, también te diré, un profesional al final que trabaje con las personas y que gestione las tragedias de los demás, tiene que recibir asistencia psicológica. Sin duda. O sea, bueno, eso... Yo también lo creo. Yo le añadiría a eso, todo el mundo debería tener un momento de recibir, porque al final en la salud mental no es para nada de locos o que estás mal, simplemente es mejorar calidad de vida sin más. Entonces sí, rescato un montón lo que dices. Y luego, por ejemplo, claro, me imagino que hay situaciones como puede ser el tema de la muerte de algún niño pequeño, que imagino que son un poco impresionantes, ¿no? Pues te tengo que decir que a mí personalmente, y he tenido varias, por desgracia, no me han llamado especialmente la atención, ¿vale? Porque intento centrar mis esfuerzos en ayudar a esos padres a intentar tratar el trance tan malo en el que están pasando. Entonces, dejando de lado la cuestión psicológica del pudor que te pueda producir practicar ciertas técnicas establecidas con un niño, ¿vale? Creo que es más importante psicológicamente centrar todos tus esfuerzos en atender a esos padres que tan mal lo están pasando e intentar que desde tu punto de vista despidan al familiar, al niño en cuestión en las mejores características posibles habidas y por haber. Entonces, creo que el centrar mis esfuerzos en esos padres y a lo mejor hacer más una atención más especializada al familiar para que supere o intente llevar este trance lo mejor posible, me ha hecho no profundizar más en aspectos muy técnicos de la cuestión en cuanto a los niños. Una cuestión que he escuchado en reiteradas ocasiones es el tema de que algunas personas que trabajan en la funeraria o que ejercen trabajos de tanatopractores, como es tu caso, se vuelven un poco insensibles. Ahora que te tenemos a ti delante y te lo podemos preguntar, yo creo que si alguien tiene alguna duda de que sois personas que sienten y padecen como todo el mundo, que seas tú el que nos las aclare. Yo creo que no es así. Muy bien. Vale. Yo creo que... Vamos, yo en mi caso es que cuando era pequeño ya era insensible. Entonces, no, Ahora sigo siendo igual, es la misma medida. no es que el sector me haya provocado una insensibilidad. Ok. ¿Vale? Vale. Con lo cual, no. De hecho, yo te digo, yo tengo compañeros, nosotros tenemos una norma no escrita, ¿vale? Ok. Que es que... Códigos. Códigos, ¿vale? Que a los niños solo los recogen compañeros que no tengan hijos. Muy bien. Vale. Con lo cual creo que en cuanto a lo de la sensibilidad ya te he contestado. Por lo menos nosotros así lo tenemos establecido, que si no es por obligación y hay oportunidad de elegir quién puede hacer eso, lo hacen compañeros que no tienen hijos. Ok, muy bien. Con lo cual o sea, no creo que el funerario sea una persona insensible. Vaya, no creo. Lo sabrán. En mi caso, yo es que ya era así de pequeño. Quiero decir que es mi manera de ser. que insensibilidad no es igual
a no ser a ser Es mala relativo, ¿no? No, que, o sea, ser insensible no quiere decir que seas mala persona, simplemente, porque una cosa es lo que tú has dicho antes, yo me considero buena persona y al final esto se trata de ser buena gente y ya está, pero hay gente que es insensible y es insensible, no es funerario y son insensibles y son terribles personas, no tiene nada que ver. Y también te digo que muchas veces es a lo mejor el escudo con el que te quieres proteger. Muy bien. Una ¿vale? coraza, ¿no? Es la ¿Qué coraza tienes? que tú quieres plantear. He estado alguna vez en alguna conversación y tal, que esto me da igual, yo no sé qué, yo ya lo he visto todo en esta vida, yo tal. Pues estoy convencido que esa gente no opina eso, en verdad. Sí. Vale, y ahora pasando a un tema más espiritual. ¿Tú crees en Dios? Yo sí. Yo Vale. creo en Dios, no en la gestión que se hace de él. Muy bien. Ok. Me sorprende tu respuesta, ¿eh? No me lo esperaba, sinceramente. Sí que es verdad que para creer en Dios trabajando en una funeraria tienes que tener mucho conocimiento, quizás a lo mejor te diría bíblico y quedaremos como si estuviésemos hablando en el año 4, ¿no? Pero tienes que saber entender Ujú. lo que bajo tu punto de vista es Dios, ¿vale? Porque trabajar en una funeraria implica que vas a ver cosas que no tienen explicación. Total. Porque, ¿cómo crees en Dios si Dios se ha llevado un niño? Ujú. ¿Vale? Ese es el tema. Tiene su explicación. ¿Vale? A nivel bíblico tiene su explicación. La Biblia remonta a unos hechos que son consecuentes de que, o susceptibles de que sucedan estas cosas. Yo creer en Dios, creo en Dios. En lo que no creo, y lo digo públicamente, es en la iglesia. ¿Vale? Vale. Que es la gestión que se hace de Dios. ¿Conoces, sin decirlas, conoces malas gestiones de la iglesia relacionadas a la funeraria? Casi todas. Sin decirlo, todas. Es que es verdad que cuando- No te voy a decir todas porque... Casi todas. No te voy a decir todas solo por una razón, Ok. sino porque conozco gente, ¿vale? Que forma parte de la iglesia que sí que hace muy buena gestión, ¿vale? Vale. Y una gestión muy, muy espiritual y vamos... Y no es justo meterlos a todos en el mismo Y no es saco, justo ¿no? meterlos Claro. a todos en el mismo saco. En concreto, hay un diácono aquí en Castellón que tiene un proyecto que se llama La Pastoral del Duelo. Perdón, La Pastoral del Duelo, que sí que es un proyecto que fomenta la iglesia, pero a través de él, por supuesto, que ayuda a las familias a entender espiritualmente hablando y en relación a Dios por qué ha sucedido el fallecimiento, ¿vale? bueno. Y darle un correcto tratamiento. Con lo cual, como comprenderás, no puedo decir que todas las gestiones que se hacen son malas porque sería meter, por ejemplo, a este señor en ese saco Sí. y creo que no lo merece porque hace una gran labor. Bueno, yo hay cosas que no comparto de la gestión que se hace, ¿vale? Y te las voy a contar, y es que no comparto, por ejemplo, que la iglesia tenga que cobrarle a una familia por hacer el entierro de su familiar. Mm. Entonces, si la manera de rebatírmelo es decirme que es un donativo, que la familia da a la iglesia, cuando uno hace un donativo decide lo que dar, Exacto, no es marcarlo voluntario. como una tarifa. Claro. No está Entonces, impuesto por alguien, ¿no? Me parece muy grave, y lo digo con las consecuencias que pueda acarrear decirlo públicamente, que me preocupan entre 0 y nada. Me parece muy grave cobrarle a una familia por enterrar a su familiar. Eso me parece muy grave, pero muy grave. Igual que me parece muy grave que en un momento de gran debilidad y de gran dolor, como es el de la pérdida de un ser querido y a lo mejor el trance de tener que acudir a la parroquia para poder despedirlo con sus familiares y seres queridos allí, se saque el famoso rastrillo, ¿no?, que se le dice, Sí. para que la gente contribuya económicamente en donativo a la iglesia. Creo que hay muchas oportunidades para poder dar donativos a la iglesia o para poder hacer que la gente colabore con la iglesia o con la fe católica. Hay muchas oportunidades y un entierro no debe de ser nunca una oportunidad para poder hacer esto. Entonces Claro. me parece, aparte de muy grave, me parece muy poco moral y de un cierto aspecto bastante insensible. Yo en el momento en el que un cura viene a un tanatorio y me dice, hoy tengo prisa, Piensa lo que quieras. Ya la siguiente, vamos. Ya. no sé, a mí me ha pasado varias veces. Qué fuerte eso. Hoy tengo prisa.
y yo pensar, el fallecido ya no, Claro, Claro, y la familia menos. claro. claro. Qué fuerte. Entonces, interpreta lo que quieras. Total. Total. Y hablando, bueno, ya también otro tema espiritual es si has tenido alguna experiencia paranormal trabajando como funerario. Esa ¿Qué es para risa ti no me ha una gustado. experiencia paranormal? Algo fuera de lo común. Yo qué sé, que... Porque según nos has dicho fuera de cámara, tú has dormido, por ejemplo, Claro. en el tanatorio al lado Claro. de un muerto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo creo que todos los funerarios que hemos hecho guardias hemos dormido en un tanatorio Sí. alguna vez, porque, bueno, por desgracia, pues los fallecimientos no están programados y suceden a Exacto. horas que no podemos controlar, ¿no? Así es. Te he de decir que yo no he tenido nunca ninguna experiencia paranormal ni nada que te pueda contar que le pueda llamar la atención a la gente. Lo que he tenido, pues alguna vez has dormido y has oído lo que hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Has oído un ruido y yo creo que tu cabeza, ¿no? Como está alerta, ¿vale? Pues lo identifica como algo que haya podido moverse o pasar, ¿vale? No he tenido nunca ninguna experiencia, no conozco a nadie que haya tenido nunca ninguna experiencia, ¿vale? ¿Y fuera de ahí? Te tengo que decir que sí que es verdad que los celadores de los hospitales, que al final son los que están allí en el momento prácticamente inmediato del fallecimiento, dicen que a los fallecidos les cambia el rostro desde que los ven vivos hasta que los recogen ellos ya fallecidos. Hay un cambio en la expresión facial. Sí. Eso lo dicen muchos celadores, ¿eh? Pero yo, claro, nosotros es que como ya cuando vamos ha pasado un ratito, no te puedo opinar. No sabes, claro, no sabes cómo estaba en su estado inicial. Eso me puede hacer un poco de sentido con esto que dice la Biblia de que en el momento de la partida sale el alma, ¿no? el alma, entonces como que el rasgo cambia un poco. Pero bueno, eso son teorías. Y creencias. Sí, O sí, sea, totalmente. Ok, ya un poco acercándonos más al cierre de este podcast, si tú pudieras diseñar tu propio funeral, ¿cómo sería? Pues mira, hay una circunstancia que concurre en muchos funerarios, ¿vale? Que casi todos te dicen, a mí recógeme y tírame por ahí, Ok. ¿vale? Pero porque son gestiones que se alargan tanto que muchas veces dices, ostras, esto será necesario, Claro. 2 días de tanatorio, o la misa, el entierro y tal. Bueno, pues a mí no, a mí que me hagan una fiesta. Yo Ahí quiero está. mi funeral como Dios manda. Ok. ¿Vale? Entonces, sí que me gustaría que mi funeral fuese un reconocimiento a la vida. ¿Vale? Vale. Entonces, me gustaría mucho que, pues bueno, pues que se hiciese lo que yo habitualmente fuera del trabajo pues suelo hacer, ¿no? Pues tengo costumbres, pues jugar al pádel, pues tal cual, pues me gustaría que si fallezco porque soy mayor y tal, pues bueno, pues no, pero si fallezco por desgraciadamente porque soy joven y tal, pues que mis amigos organicen un torneo de pádel en mi honor, pues, Ok. pues me gustaría mucho, pero vamos, un funeral sin grandes elocuencias. Ok. Perdón que te diga, como tengo seguro con Mafre, lo que pague Mafre. Hasta donde cubra. Ni más Ni ni menos. menos. Lo que pague. Ok. ¿Y crees que nuestra sociedad le tiene miedo a la muerte más de lo que debería? Nuestra sociedad le tiene miedo a la muerte porque no la conoce. La gente... Y te digo luego que también hay culturas en las que creen que están muy avanzados en los aspectos de conocer a la muerte y tampoco es así, ¿eh? La gente no conoce la muerte porque le inquieta, pero no le interesa, ¿vale? Así es. Entonces, bueno, a la muerte es algo que no hay que tenerle miedo porque cuando venga no avisará, Exactamente. Total. ¿vale? Es como decir, le tengo miedo es que le tengo mucho miedo a la policía o cuando voy con el coche y me veo un coche patrulla detrás digo, hostia, que me van a parar. No. Tú tienes que tenerle miedo a los ladrones, Claro, no a la claro. policía. Totalmente. Y esto es lo mismo. La muerte no hay que tenerle miedo. Que miedo y respeto no son la misma palabra, ¿vale? Vale. No hay que tenerle miedo porque cuando llegue no avisará. Y si avisa no nos lo han contado.
Exactamente. De momento. De momento. Ok, ya ahora sí, bueno, con esto daríamos por finalizado, pero nosotros en este podcast, no sé si lo has visto en algún otro, hacemos una especie de contenido que es Rápido. un test rápido. Entonces te vamos a hacer 10 preguntas de Claro selección que sí, simple, hombre. donde tienes que contestar, te vamos a dar 2 opciones y tú tienes que contestar la que para ti es la correcta. Así Vamos es. a ¿Vale? ello. Vamos al matadero. Empiezas tú. ¿Entierro o cremación? Incineración. Ok. Cremación, sí. ¿Cuerpos grandes o cuerpos pequeños? ¿En cuanto a qué? A tratarlos. Ah, grandes. ¿Muerte natural o muertos por reconstruir? Muerte natural. No sé si lo voy a decir bien, ¿vale? Pero yo te lo digo. ¿Paior mortis o ligor mortis? Rigor mortis. ¿Técnico de emergencias o coordinador de servicios funerarios? Coordinador de servicios funerarios. Ok. ¿Embalsamamiento o descomposición natural? Descomposición natural. ¿Maquillaje natural o retoques extremos? Maquillaje natural. ¿Trabajador de día o trabajador de noche? Trabajador de noche. ¿Dana o COVID? COVID. ¿Miedo a los vivos o miedo a los muertos? A los vivos todos. Sin excepción. Sin Sin excepción. excepción. Bueno, Javier, ha sido un placer y un honor para nosotros grabar contigo. La verdad que es un tema que genera mucho tabú, mucha polémica y creo que nos lo has explicado todo, nos has aclarado. Yo te agradezco, como te comentaba antes, porque, oye, sí que sirve traer una persona que tenga este tipo de conocimientos para que nos ayude a aclarar ciertas dudas que tenemos y sobre todo a culturizarnos, que a veces vamos por la Total. vida diciendo cada barbaridad que no tenemos ni idea. Entonces, bueno, tú sabrás de eso. Y un que hay poco. todo tipo de temas, ¿no? Temas burocráticos, Claro. hay curiosidades, ¿no? Preguntas que nos hacemos y que está bien aquí exponerlas Bueno, pues también. por mi parte, pues os agradezco también mucho que hayáis contado conmigo para esto. Os deseo mucha suerte en el proyecto, Muchísimas que creo gracias. que la vais a tener porque... Oye, porque, ¿tienes bueno, redes sociales? No tengo redes sociales porque no me gusta tenerlas. Muy bien, Ok, muy bien. vale. Muy Pues bien. Tengo entonces- Facebook. Ahí ya está. Pero no- Pues nada, suscribiros, comentar qué os ha parecido el episodio de hoy y bueno, Javier, un placer. Pues nada, el placer es mío. Nada, Gracias. Un saludo. Gracias. Chao. Chao.